Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. El grupo 9 va a estar exponiendo sobre el compendio de la doctrina social de la Iglesia, el capítulo 8, la comunidad política. La política es una actividad orientada de forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. La Iglesia y la comunidad política pueden trabajar mutuamente en lo que tienen en común, el servicio al ser humano. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la comunidad política. Aspectos bíblicos. Tenemos 3 aspectos bíblicos: el Señor de Dios, Jesús y la autoridad política, y las primeras comunidades cristianas. El Señor de Dios. La doctrina del señorío de Cristo enseña que al someterse a Cristo nuestro Señor va de la mano con la confianza. Jesús y la autoridad política. Jesús adoptó una conducta extraña y provocativa. Rompía constantemente los códigos de comportamiento vigentes aquellas de la sociedad. No practicaba las normas establecidas sobre la pureza virtual. También tenemos las primeras comunidades cristianas. Tras la muerte de Jesús, la pequeña comunidad de seguidores que le había acompañado desde Galilea permanecía en Jerusalén. Los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles ofrecen una gran y valiosa información de la vida y del día a día del grupo de judíos, el fundamento y el fin de la comunidad política. Tenemos la comunidad política, persona humana y pueblo. Las personas no vivimos aisladas, necesitamos de los unos y a los otros. Somos responsables no solo de nosotros mismos, sino también de los demás. Tutelar y promover los derechos humanos. La promoción es un término muy general y abarca una amplia gama de posibles actividades para promover los derechos humanos. Las instituciones nacionales podrán dedicarse a informar y educar acerca de los derechos humanos. La convivencia basada en la amistad civil. El significado profundo de la convivencia civil y política no surge inmediatamente del elenco de los derechos y deberes de la persona. Esta convivencia adquiere todo su significado y está basada en la amistad civil y en la fraternidad. Doy pase a mi segunda compañera, que les va a seguir explicando más sobre el tema. 3. La autoridad política. El fundamento de la autoridad política. Es necesaria en razón de las tareas que se le asigna y debe ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil. La autoridad política debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, siempre respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. La autoridad como fuerza moral. Debería dejarse dirigir por la ley moral. Toda su dignidad debería de ejercitarla en el campo del orden moral, que tiene a Dios como primer inicio y último en fin de razón. La autoridad debería producir leyes justas, conformes a la dignidad del individuo humano. Quien rechaza obedecer a la autoridad que actúa conforme al orden moral se rebela contra el orden divino. Analógicamente, la autoridad pública, que tiene su motivo en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios, si no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y por esto mismo se le hace ilegítima. El derecho de la objeción de conciencia tiene su sustento en la libertad de conciencia. Es una prerrogativa del profesional médico de oponerse a la realización de un procedimiento o intervención dispuesto legal o administrativamente, debido a que ello atenta contra sus convicciones filosóficas y religiosas. El derecho de la resistencia. El derecho de la resistencia otorga a los ciudadanos el derecho de derrocar al gobierno bajo ciertas circunstancias. Este derecho se expresa habitualmente en términos de defender el orden constitucional en lugar de establecer uno nuevo. Infligir las penas. El principal medio que dispone el Estado como reacción frente al delito es la pena. Esta reacción necesaria ser fundamental
son las teorías de la pena, los intentos históricos para justificar la actividad punitiva del Estado. Pretenden determinar la función de pena y su vez permite establecer cuál es la función del derecho. 4. El sistema de la democracia. Los valores y la democracia. La democracia como sistema político es una forma de vivir en sociedad que solo es viable si se fundamenta en un conjunto de valores, como la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación. Estos valores son fundamentales para su funcionamiento, son el resultado de la evolución a nuestras sociedades. Instituciones y democracia. En el sistema democrático, la autoridad política es responsable del pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizando por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de la representación democrática. La componente moral de la representación política es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto. Quienes tienen la responsabilidad política no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y buscar soluciones a los problemas sociales. En esta perspectiva, una autoridad responsable significa también una autoridad ejercida mediante el recurso a las virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio. Instrumentos de participación política. Son aquellos que constituyen un canal mediante el cual la ciudadanía y la población en general tienen la opción de participar en los asuntos públicos y tomar decisiones de los sujetos obligados. Los partidos políticos tienen la tarea de favorecer una amplia participación y el acceso de todas las responsabilidades públicas. Los partidos están llamados a interpretar las aspiraciones de la sociedad civil, orientándolas al bien común, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad efectiva de concurrir a la formación de las opciones políticas. Información y democracia. La información se encuentra entre los principales instrumentos de la participación democrática. Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos de hecho y de las varias propuestas de solución. Es necesario asegurar un pluralismo real en este delicado ámbito de la vida social, garantizando una multiplicidad de formas e instrumentos en el campo de la información y de la comunicación y facilitando condiciones de la igualdad en la posesión y uso de estos instrumentos mediante leyes apropiadas. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la política, pues sus mensajes repercuten directamente en la opinión pública. Política al servicio de la sociedad civil. La sociedad civil es un conjunto de relaciones y de recursos culturales y asociativos, relevantemente autónomos del ámbito político y de lo económico. El bien establecido para la sociedad civil alcanza a todos, en cuanto persigue el bien común, del cual es justo que participen todos y cada uno según la proporción debida. Valor de la sociedad civil. La sociedad civil es un grupo de relaciones y de recursos culturales y asociativos, autónomos del ámbito político y de lo económico. El fin establecido para la sociedad civil persigue el bien común, se caracteriza por la capacidad de iniciativa. Los diversos grupos de ciudadanos se asocian y movilizan para elaborar y expresar sus orientaciones para defender sus legítimos intereses. El primado de la sociedad civil. La comunidad política y la sociedad civil. La comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil. El Estado debe aportar un marco jurídico adecuado para el libre ejercicio de las actividades, cuando sea necesario y respetando el principio de subsidiariedad. La sociedad civil es heterogénea y fragmentaria. Es también lugar de enfrentamiento entre intereses diversos, llevando el riesgo de más fuerte prevalezca sobre el más
sobre el más indefenso. La aplicación del principio subsidiariedad. La comunidad política regula sus relaciones con la comunidad civil. Es esencial que el crecimiento de la vida democrática comience en el tejido social. Las actividades de la sociedad civil, sintéticamente definido tercer sector, para distinguirlo de los ámbitos del Estado, constituyen las modalidades más adecuadas, que en tales actividades pueden encontrar espacio para su plena manifestación, integrando las funciones desarrolladas por el Estado. Las relaciones en el clima de cooperación y solidaridad superan las dimensiones ideológicas, impulsando a la búsqueda de lo que une más allá de lo que divide. El Estado y las comunidades religiosas. La comunidad política necesita acoger la aportación cristiana y de las otras tradiciones culturales y religiosas para constituir ese fundamento ético común. No puede ignorarlas apelando a las decisiones de la mayoría ni a la decisión de cada persona convertida en criterio absoluto. El derecho a la libertad religiosa debe ser reconocido. Sin embargo, no es por sí un derecho ilimitado. Son normas exigidas por la tutela eficaz en el favor de todos los ciudadanos. De estos derechos y por la pacífica composición de tales derechos es la ordenada convivencia a la verdadera justicia y por la debida custodia de la moralidad pública. Iglesia católica y comunidad política. Autonomía e independencia. La Iglesia y la comunidad política son de naturaleza diferente por su configuración como por las finalidades que persiguen. El Concilio Vaticano II ha reafirmado solamente que la comunidad política y la Iglesia son independientemente autónomas, cada una en su propio terreno. La autonomía e independencia de los dos realidades se muestran claramente, sobre todo en el orden de los fines. Colaboración. La recíproca autonomía de la Iglesia y la comunidad política no comporta una separación tal que incluya la colaboración. Está al servicio de la vocación personal y de la sociedad de los mismos hombres. La Iglesia tiene derecho al reconocimiento jurídico de su propia identidad. La Iglesia, por tanto, pide libertad de expresión, de enseñanza, de evangelización, libertad de construir edificios religiosos, libertad de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad, libertad de asociarse para fines no solo religiosos, sino también educativos, culturales, de salud y caritativos. Gracias.